siguiente tema que le vamos a presentar a continuación no se trata precisamente de una clase práctica de cómo acelerar un proceso penal, al contrario. Estamos hablando de un apriete motivado por millonarias razones. La polémica fiscal Estela Mariscano fue imputada por persecución de inocentes por parte de la Fiscalía de los Derechos Humanos, lo que podría considerarse como un apriete en perjuicio de un ciudadano italiano. Empezó el 13 de julio del 2018, cuando el estilista Ciro Paniello fue denunciado por presunta estafa y lesión de confianza por parte de Lilian Teresa Escobar, con quien iba a abrir un negocio, un centro de estética. Y vayamos a ver la siguiente placa para entender un poco cómo fueron transcurriendo los plazos. Le decíamos, el 13 de julio del 2018 se presenta la denuncia contra este ciudadano italiano y automáticamente ya lo citan a indagatoria, sin siquiera la Fiscalía haber realizado una diligencia para después analizar la posibilidad de llamarlo a la indagatoria, porque todos sabemos que la indagatoria significa una cuasi imputación. Después, el 18 de julio siempre, declara la denunciante. Hora después, ya lo detienen a Ciro Paniello. Ya lo detienen. Después, el 19, él comparece ante la Fiscalía y hora después termina firmando un acuerdo de conciliación con su denunciante. ¿Y en qué consistía ese acuerdo de conciliación con su denunciante, Lilian Teresa Escobar? El pago, tanto en materiales como en efectivo, de 778 millones de guaraníes. Después de haber firmado ese acuerdo, la fiscal Estela Mariscano dispone su libertad. Y es liberado el hombre. Y fíjense lo que dice parte de esta imputación fiscal, firmada por la agente Sanguinés. Dice: el señor Ciro Paniello entrega a Lilian Teresa Escobar la totalidad de los bienes muebles y enseres de la peluquería Diva Divini 2, ubicada en la calle. En concepto de reparación del supuesto daño causado, dicho acuerdo conciliatorio fue, dice, de 778 millones de guaraníes. ¿Y qué es lo que dice después? Ya estando ante un juzgado penal de garantías, el señor Ciro Paniello: yo pido justicia y me retracto del acuerdo porque fui víctima de coacción en poner mi firma. Y sigue diciendo: le pregunté a la fiscal, o sea, Estela Mariscano, ¿qué fue? Y sigue esto: ¿qué fue lo que hice? Y la fiscal Estela Mariscano me dice que ya está todo arreglado, que el consulado italiano ya está avisado que yo pronto me iré preso si es que no cumplía con una condición. La condición era la de ceder mi salón de peluquería entero a una persona que se llama Lilian Escobar. Es una persona que se había presentado para ser mi socia comercial en una de mis sucursales. Le dije, bueno, lo haré, porque me dijeron que la policía me esperaba afuera para llevarme a Tacumbú. Actualmente, hay que decir, esta no es la primera denuncia que tiene Estela Mariscano en su contra por actuaciones sumamente irregulares durante ya sus años en el Ministerio Público. Vale como muestra citar el caso de Mario Ferreiro, a quien le crearon un proceso penal, justamente con elementos falsos, y un tribunal de sentencia lo había absuelto, y justamente destacó ese tribunal la creación de este proceso de quien fuera en su momento intendente de Asunción. Y según su abogado, el abogado Guillermo Ferreiro, que en su momento defendió a Mario, decía que estamos en peligro todos, teniendo todavía en el Ministerio Público a esta clase de agentes como es Estela Mariscano. Lo que pasa es que mientras tenga el amparo y la protección política de grupos mafiosos que están en el jurado de enjuiciamiento, y mientras sigamos teniendo fiscales generales del Estado que son delincuentes, es muy difícil. Pero tampoco la gente reclama cambios profundos ni en el jurado ni en la Fiscalía General. Estamos en peligro porque mañana basta con que un abogado hable con un fiscal y le diga: che, agarrale a fulano acá, a cualquier persona que nos esté escuchando,
inventarle una causa, meterle una piecita, presionarle, mandar a Tacungú, que te firme la referencia a su casa o de acciones o que me dé plata, ¿verdad? Eso pasa, de hecho eso pasa todo el tiempo. Y a continuación les vamos a mostrar una imagen, una fotografía que levantó precisamente Guillermo Ferreiro en sus redes sociales acerca del número de urgimientos y denuncias presentadas ante el Ministerio Público en contra de Estela Mariscano. Por lo menos yo pude contabilizar, a ver, 4 por línea, si venimos bien de arriba de vuelta, porque él hablaba de una veintena de denuncias ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado, como así también ante la Fiscalía. Allá yo veo 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 32, 36, 40, sigamos, 44, 48, 52. ¿Qué son 56. urgimientos? Urgimientos y denuncias 60. ante la Fiscalía. 64. Ante la Fiscalía de Delitos 66. Económicos. Pero, Y todos, según Guillermo Ferreiro, todos cajoneados. Urgimientos y denuncias. y evidentemente el tratamiento en el jurado de enjuiciamiento también está encajonado. No, y la máxima sanción que recibió Estela Mariscano en el jurado fue un apercibimiento. ¿Recuerdan? Una votación bastante dividida, creo que fue 5-4. Y de ahí fue que surgió aquella versión de que tenía protección del oficialismo. Sí. Porque en su momento, incluso vinculado al caso de la persona que orquestó y manejó detrás de la Fiscalía el caso Manuel Ferreiro, Sí. del ex político y ex director de Pero decía, Emergencia Nacional. pero decía Camilo justamente Guillermo Ferreiro que no solamente tiene la protección de políticos de turno, sino que de distintos gobiernos. Y que todos le deben fineza. Y que por eso la protegen tanto. Y que es un elemento importante en la Fiscalía. Hoy en día creo, si mal no recuerdo, está por Pilar o Misiones. Está trabajando. Pilar. En Pilar, ¿no? Esa zona, al departamento de Ñembucú, fue enviada. Y ahora la fiscal Sonia Sanguinés la imputa por persecución de inocentes, fiscal de Derechos Humanos, y pidió que le otorguen medidas alternativas a la prisión. Pero fíjate, Aníbal, es gravísima la acusación de persecución de inocentes ¿Cuándo es? por parte de la propia gente del Ministerio Público. Que tiene que velar ¿Qué por, es lo que nos por los espera a intereses de la nosotros? gente, del Exactamente. ciudadano, del denunciante. Al común y corriente de la gente. Sí. ¿Qué nos espera si la propia Fiscalía usa como garrote la institución para perseguir? ¿Se acuerdan el caso González Daer, que También. utilizaba todo el sistema, el aparato de la Fiscalía y de la propia justicia para coaccionar a aquellos que tenían de una u otra manera deudas con él? Incluyendo escribanos, depositarios Sí, de la fe pública. Por eso. Bueno, gracias, Aníbal.